Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos, bienvenidos a esta sesión de todas las tardes. Bueno, esta sesión crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, esquina Gregorio Luperón con Independencia, aquí en Santo Domingo, una institución para formar jóvenes en alto riesgo. Bien, hoy cuando abríamos las páginas del Listín Diario o veíamos el Listín Diario, en su página principal nos trajo una noticia como si nos hubieran escuchado, pero no necesariamente, porque esa era una noticia que ya estaba procesada, trabajada y todo. Pero me sorprendió esta mañana que nosotros hablábamos de la importancia desde el punto de vista político que tienen esos motoristas, porque es una gran población que usa la motocicleta como medio de transporte. Entonces decíamos nosotros, los políticos tienen que actuar hasta con cierta prudencia. No es que le huyan a la ley, a aplicar la ley, pero hablábamos de la prudencia. Y puse yo el ejemplo ayer, en la campaña política pasada, o próximo pasada, el partido oficial tuvo que hacer una aclaración urgente, porque en medio de la campaña se dijo o se distorsionó una expresión del presidente que parece que habló de placa, pero entendieron que le dijo plaga a ese sector. Y eso, como se dice, eso se regó como pólvora. Y el partido oficial tuvo que mandar rápidamente una rectificación y buscar la forma y repartir dinero, porque el gobierno se ha ocupado de eso.
Y eso trajo una situación un poco incómoda para los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, indiscutiblemente. Pero uno sabe que son muchos, pero yo no sabía que son tantos. Hoy el listín nos trae en la portada que está ahí. Yo creo que Eri la debe tener, la portada del listín de hoy, pero saldrá. Son más de 3 millones de motocicletas que hay en el país y cada motocicleta de esas tiene un dueño. Y esos son números respetables cuando hablamos de votos, porque todo el que anda en una motocicleta, la mayoría son mayores de edad, es decir, son votos. Entonces yo hablaba de ese caso ayer, porque los partidos políticos tienen que tener cuidado, claro, no es que no se... Miren, ahí está la portada del listín de hoy. Repito, como si no hubieran oído, porque estábamos nosotros hablando de ese tema ayer y hoy el listín precisamente sale con esa información. 10.800 motoristas, 827 motoristas tienen licencia. Es decir, de 3 millones de motocicletas, solo 10.827 tienen licencia. Es un sector que hay que regularizarlo, indiscutiblemente. Pero, decía yo, el gobierno le ha cobrado una cantidad de dinero a esta gente, a esos motoristas, que ya esa gente deben estar, como dicen, deben estar asustados. Porque yo recuerdo que hubo que pagar como 600 pesos para registrarse, para poder ejercer el motoconcho y un chaleco y un permiso de trabajo. Entonces, esta gente, el casco protector y una serie y lo tienen, que no es fácil, como se dice, y la policía los presiona. Aquí no hay duda que los motoristas son unos imprudentes, casi todos, pero no todos. Incluso los del motoconcho no son imprudentes, pues saben que llevan una responsabilidad con gente que van atrás, que no tienen nada que ver con ese caballero que va guiando la motocicleta. Y tiene que preservar a la gente que va atrás, entonces anda con cierta prudencia. Pero esto se ha dañado más después de la pandemia, porque explosionó en las ciudades, y principalmente aquí, el servicio de delivery, los pedidos estos que le llevan a su casa. Entonces esta gente andan como locos, sin freno, en las calles, andan como locos. Y los conductores andamos perdidos, lamentablemente, porque usted no sabe en qué momento va a chocar con un elemento de esto. Yo he visto elementos de estos que van guiando un motor con una mano y con otra van leyendo un celular. ¿Y cómo una persona en una motocicleta puede hacer eso? Porque hasta en un carro es también peligroso. Imagínense una motocicleta que va en medio de dos vehículos, porque ellos se meten por donde quiera, como dicen, por cualquier endija. La derecha, usted no puede doblar, ¿no? Un giro izquierda o derecha, si usted no tiene espejo, usted va a matar 10 motoristas por cuadra, porque eso es la realidad. Entonces, la verdad que ponerle freno a ese desenfreno, políticamente uno sabe que le trae. Imagínense, usted va al interior, nadie tiene casco protector. Son muy pocos los que usan cascos protectores en los pueblos. Y de eso hemos hablado tantas veces aquí. Pero, bien, vamos a ver cómo los políticos manejan sus casos con esos motoristas, porque no es fácil también, eso lo sabemos. Bien, vamos a ver que tenemos los números. Yo vi unos números ahí, el cacao, eso está ya en más de $10,000 de nuevo la tonelada. $10,906 la tonelada en Nueva York, el cacao. Precio extraordinario. El azúcar 17.48, cayó un poco. El café 375.20, buen precio todavía, excelente. El petróleo 62.69, ha subido algo. El oro 3.231, ha bajado muy poco, pero está números muy altos. Y esos números son favorables
a nosotros porque café, cacao, oro y azúcar son de las materias primas que nosotros exportamos. Y el petróleo lo importamos, pero 62 no es igual que 70 y hasta 80 dólares que tú. Es decir, si ha bajado 20 dólares el petróleo, no hay duda que nos favorece. Aquí, lamentablemente, no se nota mucho, porque entonces el gobierno ha decidido frizar los precios de los combustibles. Si suben, los subsidios. Si bajan, no los subsidios, pero no lo bajo. Entonces se ha quedado eso ahí como, diríamos, estancado los precios. Y casi tenemos precios fijos, teniendo una volatilidad en los precios del petróleo subiendo y bajando. Y bueno, el gobierno asumió el papel de subsidiarlo. Entonces, en tiempos difíciles de alza en el precio, el gobierno ha tenido que cargar muy pesado, indiscutiblemente. Entonces, yo siempre decía aquí, el gobierno parece que lo que hace es que compensa. Cuando baja, dice, déjame compensar lo invertido. Tiene lógica económica porque gasto mucho dinero subsidiando aquí y mañana cuando baje el precio, no lo voy a bajar, sigo vendiendo los combustibles como si lo estuviera subsidiando. No lo estoy subsidiando, pero me va quedando ese margen a favor y es como una especie de compensación, cosa que es entendible. Ahora, el precio del cacao y lo que nosotros señalamos aquí, viendo una queja de los cacaoteros o los cacaocultores o de la comisión de cacao, porque ese es uno de los cultivos que mejor se maneja. Porque la comisión de cacao tiene una buena estructura, una buena organización, sector privado y sector público juntos. Y Víctor Hidalgo, que es una persona muy capaz y muy seria, y es el que dirige la comisión de cacao, se quejaba de que hay poca disponibilidad de secaderos de cacao, que se ha madurado todo el cacao, se ha madurado fuera de tiempo, porque se ha adelantado la maduración con las lluvias, y entonces eso crea un taponamiento de las áreas de secado, porque no dan abasto, entonces el producto, el grano se daña, se pierde la buena calidad en la fermentación, el secado y la fermentación. Entonces hay que atender eso. Las autoridades, como hemos dicho, están aquí. El Ministerio de Agricultura usted lo puede cerrar, hemos dicho nosotros aquí. Usted lo cierra el ministerio y no pasa nada. El sector agropecuario, los productores siguen produciendo. El clúster usted ve los clústeres, el de mango, el clúster, esos se manejan solos. Clúster de aguacate. ¿Cuántas veces yo he hablado de ese cultivo aquí? Porque mi amigo Manuel Castillo Pimentel, es el presidente de Macapí, el mayor productor de aguacate de la zona, no solamente del país, sino de la zona. Entonces Manuel tiene sus plantaciones, pero la cuida él y paga él sus servicios de cuidado sanitario y todos los servicios técnicos. Porque el Ministerio de Agricultura no tiene técnicos, ni tiene calidad ya, porque ahí se ha perdido todo. El clúster de aguacate estuvo ahí en un almuerzo y se quejaban precisamente de que no tienen asistencia técnica, no tienen asistencia de mercado, no tienen crédito. Si no hay asistencia técnica, tampoco hay nada de investigación, el IDIAF, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. ¿Para qué sirve eso? Y forestales. No hay servicio de extensión. Sanidad vegetal no tiene técnicos. Entonces, cada productor, los clústeres han tenido que asistirse entre ellos y buscar la vía de facilitarse algunas de las herramientas para poder trabajar con cultivos delicados como son estos. Entonces, así es que andan en el agro muchos sectores y la autoridad no dice nada. Cuando hay un evento y dicen que se exportó X,
Entonces ahí sale la autoridad tratando de ganar, de coger el espacio, de que se fue por nosotros que subieron las exportaciones. Siempre yo dije aquí, ustedes verán con el cacao, sabiendo uno que el gobierno, o los gobiernos generalmente, pero este gobierno más, porque este gobierno tiene 5 años con un Ministerio de Agricultura estático allí, sin gente que tenga la capacidad para manejar aquello. Gente, ahí no hay políticas, no hay planes, y lo hemos dicho 80.000 veces aquí, no hay programas. Usted no ve un plan, un programa que lo ejecute esa institución y diga, mire, esto va a tener un efecto así, 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 el horizonte de esto es hasta allí y vamos a ver los efectos. Ahí después del plan, ahí se aplicó el PACA 1 y el PACA 2. El PACA 1 fue excelente. El PACA 2 fue un semifracaso, porque el gobierno de Danilo Medina abandonó a su suerte ese proyecto. Un proyecto que fueron planeados para 30 millones de dólares la ejecución y se ejecutaron 6. El primero fue de 61 millones de dólares y se aplicó total. Y sirvió de modelo para replicarlo en América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo lo replicó en Uruguay, lo replicaron en Centroamérica, 3 o 4 países de América Latina. El modelo dominicano del PACA 1 fue replicado allí. El PACA, Plan o Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria. Con varios ejes, grandes ejes de trabajo, tecnología, la parte también de certificación, laboratorio y esas cosas. Y entonces el país se ve en avance, usted ve el medio que camina y se establecen un departamento de productos orgánicos, de cultivos orgánicos, se organiza una división, por ejemplo, de certificación, programa de apoyo a las agroexportaciones, aquellas, ¿cómo le llamábamos? Mesa de agroexportación, algo así. Es decir, usted tiene que fijar planes, programas, qué es lo que se va a hacer. Ese programa en Juma, por ejemplo, Juma se ve muy bonito. Buena cuadriculación allí de las parcelas, nivelación, rendimientos excelentes, buena calidad en el riego, buena calidad de aprovechamiento de los fertilizantes, buenos drenajes, la accesibilidad por vía de los caminos, etcétera, etcétera. Entonces el proyecto se mejora, esos proyectos sirvieron de ejemplo, una especie de televisión para que los demás productores arroceros mirasen los efectos de esas tecnologías aplicadas allí. Y entonces eso se multiplique. Pero usted tiene que ir a trabajar, a hacer. Pero ¿qué es lo que se ha hecho en 5 años del gobierno de don Luis Abinader en el Ministerio de Agricultura? Un plan. Yo no lo he visto. Nada se ha hecho allí. Lo único que están pendientes allí es de las licencias de importación. Siempre las mismas quejas y las importaciones que siempre están pendientes y es un mecanismo de negocio. También las dudas con las unidades que tienen que ver con los caminos vecinales o los caminos productivos, sabe uno el nivel de corrupción que se mueve ahí, o cuando vienen las compensaciones por daños climáticos, etcétera, o plagas, también aparece la mano oscura. Ustedes ven, hablamos aquí hace unos días también de una queja que vimos de la condición en que está Agrodosa, la compañía que tiene que ver con el seguro agropecuario, dejada casi a su suerte, más de 900 millones de pesos se le debe. Entonces, esas cosas tienen que preocupar. Eso me preocupó, lo de los clústeres, ese de aguacate, porque están prácticamente sin guías, sin dirección técnica. Pero ¿cuántas veces dijimos nosotros aquí, incluso para el gobierno de Danilo Medina y sus qué sé yo,
elogiadas visitas sorpresas. Siempre le advertimos aquí a ese gobierno, tengan cuidado, porque el crédito sin asistencia técnica es un riesgo. De esos proyectos, entrecomillados, financiados por esas visitas sorpresas, no queda uno no queda vigente de esos proyectos entrecomillados. No queda uno, dice Manuel Fermín. Ahora, ¿cuál es la excusa? Que este gobierno no le puso atención. Bueno, eso es parte del problema. Pero ya eso venía desde atrás, venía dañado. ¿Por qué? Porque eran financiamientos a asociaciones, a directivas, a avivatos que compartían esos dineros con funcionarios del FEDA y del propio gobierno. Entonces, ¿qué calidad puede haber allí? ¿Qué seguridad puede haber allí? No, ninguna. Entonces, todo lo que hemos tenido es agravado y gracias que el sector privado trabaja, funciona en República Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, muchas veces nosotros hemos dicho que la historia, la callada, se venga en este país. Y esa venganza la hace con mucha gente que acostumbra a hablar y a decir y a criticar y a marcar por asuntos politiqueros o por odios acumulados y qué sé yo, intrigas. Gente que por envidia, resentimientos sociales, qué sé yo, hay muchísimas razones para que una gente hable mal de otra. Como decía Balaguer, ¿qué favor le habré hecho que habla mal de mí? Bueno. Y precisamente a Balaguer, aquí hay tres personajes del país
que verdaderamente han sido tiroteados. Valga la metáfora de que no es un tiroteo de balas, nada de eso, sino casi se ha querido acribillarlos sobre la base de la denuncia, de la ofensa y de lanzar improperios contra ellos y mentiras o decir que no tienen razón. Uno de ellos fue Balaguer, pero Balaguer todo el mundo sabe el amplio margen que tenía sobre los otros y al mismo tiempo la amplia experiencia que ya yo lo catalogué de doctor de Estado. No porque le dijeran el doctor Balaguer, porque el doctor era él, doctor en Derecho, sino doctor en Estado, doctor de Estado, en ciencia del Estado, de pragmatismo y de inteligencia para dirigir un Estado, pequeño o grande. Balaguer tenía la capacidad para dirigir a la China, porque es asunto de carácter. Pero así como Balaguer, también se le criticó a Leonel Fernández y al doctor Marino Vinicio Castillo, que han sido tres visualizadores de futuro. Aquí Marino Vinicio Castillo tiene más de 40 años haciendo las advertencias del lugar a la sociedad nacional, al liderazgo nacional. Le advirtió todo lo que iba a pasar. ¿Era un Nostradamus? No. ¿Profeta? No. Simple y llanamente un observador riguroso de la situación de este país. Y dijo, miren, este país, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la policía, van a ser perforados por el crimen de narcotráfico, por el sicariato, y dijo de todo eso, y habló de la colombianización del país y de la mexicanización de la República Dominicana, con los carteles, la droga, los jóvenes, los puntos de droga. Todo eso fueron advertencias de Marino Vinicio Castillo. Hoy, ya, como se dice, la acción sedante del tiempo que calma los furores y las pasiones, ya se comienza a reconocer. Pero el doctor Castillo tenía razón. Pero ayer eran improperios. Eso es un fabulador. Eso es un enemigo de José Francisco Peña Gómez y del PRD, y decía, le van a perforar políticamente, le va a llegar ese daño, le va a llegar al PRD, y fue crítico severo con el PRD. Y fíjense todavía por dónde andan, ese ADN del crimen, por dónde anda todavía montado en ese lomo de ese brioso caballo del PRD que anda ahí, diríamos, encarnado en el PRM. Y fíjense cómo no se ha podido liberar el PRM de esas advertencias de Vincho, de Marino Vinicio Castillo, que lo dijo con mucha antelación y claro y alto en este país y sin miedo. Siempre lo dijo aquí. Hoy ya hay plumas y voces de gente que dice, pero el doctor Castillo tenía razón. Es una pena que lo vengan a reconocer después, pero a él lo tiene tranquilo. Sus 94 años le han servido para ver todo esto. Tranquilo, con su recto juicio de razón y de palabra. Ahí está Marino Vinicio Castillo, cumpliéndose las cosas que él no quería que se cumplieran, pero lamentablemente no se le hizo caso. Hoy tenemos el problema gravísimo, y no solamente del narco. El problema más grave todavía, que es ese problema haitiano. Todo lo que ese señor le dijo a este país y a los líderes de este país, lo que se estaba incubando en aquel territorio, en aquel desorden, en ese almacén de droga, como él siempre le llamó. Pero cuando Marino Vinicio Castillo hablaba de almacén de droga, se le decía exagerado y fabulador, le decía a los propios adversarios políticos de él. Es una exageración de Vincho.
como los puntos de droga aquí, cuando habló de 300,000 jóvenes que estaban en droga, eso fue una escandalera, creó incluso los editorialistas más finos y de las voces más altas de este país, o las plumas más respetadas de este país, le decían a Vincho que Vincho había pedido el juicio. Se equivocó. Hoy no hay una comunidad rural. Miren eso, lo que pasó en Loma de Cabrera. Óiganse bien, pues usted me dice que eso fue en Gualey aquí. O en el 27 de febrero, barrios que están, los jóvenes, son muchos jóvenes y están en el medio de esta vorágine. Pero oigan, en el área rural, 5 muertos por el asunto de narcotráfico y cosas. Oigan cómo es que está este país. Pero aquella advertencia eran objeto de burla. Muy bien. Leonel Fernández. Leonel Fernández dijo, yo voy a hacer a Santo Domingo, Nueva York chiquito. Y República Dominicana tenía las bases para levantar ese Nueva York chiquito. Hoy, aquellos críticos de ayer de Leonel Fernández están callados y no se atreven a decirle, doctor Fernández, usted tenía razón, porque hoy la ciudad está cargada de moles de edificios de 20 y 25 pisos y a concreto, y tenemos edificios de acero y de vidrio y avenidas. Bueno, las avenidas las hizo Balaguer, porque Balaguer, previo a Leonel, dijo, yo he dejado un avión volando, ya despegó. Lo único que necesita ese avión es que tenga un buen piloto. Eso fue lo que dijo Balaguer. ¿Cuándo? En el 96, cuando le entregaba a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández vio ese avión. Y todo el mundo sabe que contribuyó, en su primer gobierno contribuyó con muchas obras y trabajo, y se organizó. Muchas de las oficinas públicas se adecuaron para hacer de este país un país más organizado, más moderno, y se establecieron muchísimas normas y leyes, se modificaron, las instituciones públicas se hicieron más ágiles, el país amplió sus relaciones internacionales, porque hay que decir esa verdad, y las calles comenzaron también a hacerse, como se dice, a hacerle dos pisos a las avenidas para agilizar el tráfico. Y luego vino sus años de 8 años más y todo el mundo vio el empuje que ha habido en las obras de infraestructura, las obras de hospitalarias también, de hospitales. Es decir, hubo ese desarrollo. Siguió con Danilo Medina también, porque son evidentes ahí, están las obras, usted no puede negar eso. Entonces, hoy, aquellos críticos del Nueva York chiquito o esa exageración de Leonel Fernández han tenido que callarse y ven una ciudad hoy dinámica, una ciudad poderosa. Santo Domingo es la ciudad más grande que hay en el área. Porque yo no he visto, ni siquiera por imágenes, yo he podido apreciar. En Centroamérica no hay una ciudad más grande que esta de Santo Domingo. El Caribe, La Habana, antes eso era la avanzada de todo. Hoy eso es un atraso lo que hay en Cuba, que apenas quedan el recuerdo pétreo, como se dice, del poder del imperio de España, que están esas obras que hicieron los españoles en el siglo XIX. Explíqueme usted. Y antes del siglo XIX. Una colonia rica como fue Cuba. Pero vino el castrato y lo que ha hecho es castrar a Cuba y la afectó con una enfermedad que se llama gastroenteritis aguda, como la definió Guillermo Cabrera Infante. O como fue también que la describió un mea Cuba, una especie de mea Cuba. Y así quedó La Habana hoy, que es prácticamente ceniza. Como se dice, es un habano. La Habana es un habano fumado ya, es la ceniza que queda ahí. Vía el castrato, lamentablemente. Entonces ya Santo Domingo es una ciudad hoy que se ve poderosa. Sus adversarios de ayer, hoy, lo reconocen y escriben. Pero tenemos un Nueva York chiquito con subway y avenidas y muchas edificaciones. Y aquellas avenidas hechas por Balaguer, porque Balaguer
Señores, Balaguer dejó, como él dijo, un avión despegado, volando. Es decir, es una ciudad que tiene un acueducto que tiene 72 pulgadas de diámetro, la tubería que traen agua de allí, de San Cristóbal, y la depositan en Santo Domingo. Sus avenidas, el espíritu, los parques, los hospitales, las reconstrucciones de muchísimas, las construcciones de oficinas públicas, las viviendas. ¿Qué no hizo Balaguer aquí? Las carreteras ampliadas, los puentes. ¿Quién hizo los puentes? El Juan Bosch lo hizo Leonel Fernández también. Es decir, esta gente, los tres personajes que yo he hablado, que estoy expresándome de ellos, fueron tres personas que han visualizado el futuro del país, pero hoy tienen que reconocérselo, porque la historia la callada se venga, como se dice. Hoy tienen que apelar a decir, Vincho tenía razón. Balaguer es el padre de la infraestructura y del país, de la institucionalización del país, de lo institucional, de lo urbano, del desarrollo político, económico, urbano y rural de este país e institucional, es causa de Balaguer, quien siempre fue estereotipado como causal de todos los males de este país. Y miren cómo andan las escuelas. Otra de esas advertencias fue la que hizo Leonel Fernández de las escuelas. Busquen los que hacían críticas y le exigían a Leonel Fernández que era lo que él quería, el atraso para hacer lo mismo que hizo Balaguer, para quedarse en el poder, todo lo que él quisiera, y que lo que quería era el atraso. Hoy, ¿dónde están esas voces, plumas y voces de alquiler, aquellas calandrias, aquellos loros? ¿Dónde están? Callados, porque así es que son. Memoria de desmemoriado, como decía don Benito Pérez Galdós. Ninguno se atreve a decirle, mire, presidente Fernández, usted tenía razón. Nos equivocamos, teníamos una visión equivocada, porque usted se puede equivocar. El 4% no ha servido para mejorar la educación, como usted lo advirtió. Usted tenía razón y tuvo que venir aquí a la Universidad de Harvard y hacer un reporte y fallar con las mismas advertencias que había hecho Leonel Fernández, reconocer que el fracaso de la educación ha sido ese exceso de dinero que nada más ha servido para beneficiar a los empleados y a los docentes, no le ha dado calidad a la educación, mucha comida, mucha corrupción, porque también eso es lo que hay. Se han gastado más de 2 billones de pesos desde el 2012 o 2013. Oiga bien, 40.000 millones de dólares, señores, se han invertido en la educación dominicana en los últimos 13 años o 12 años. Y miren el resultado que hay. Las escuelas son ruinas. 1.400 escuelas ruinosas, ni siquiera se han ocupado de repararlas con el bendito 4%. Y entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Por qué se la niegan? ¿Por qué no van y le piden excusa? Pero deben ir de rodillas, en penitencia debieran ir. Esas voces y todos aquella gama de calandrias y de loros que ha tenido este país, fueron críticos severos. Así ha pasado también con las quejas por los insultos, que son malos, porque hemos hablado de la libertad de expresión, muy bien, pero no la libertad de excreción. Nos vamos a referir a eso después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, hoy vimos la señora ministro de Interior y Policía quejarse de una campaña de suciedad, de una campaña abusiva que hay contra ella y sus amistades, porque aquí hay un desorden en estos medios de comunicación, gente que entiende que la libertad de expresión es libertad de excreción, como decimos nosotros acá, que no se puede seguir usted regando estiércol sobre las personas, sobre los funcionarios públicos, y usted entiende que eso se tiene que quedar así. Y si usted está limpio, libre de pecado, y a usted le acusan de cosas tan graves como las que se están haciendo ahora mismo en estas redes, bueno, entonces usted tiene que quejarse y tiene que defenderse. Otros optan por no hablar. Políticos, aquí, Balaguer fue una escuela. Se le dijo, Balaguer asesino, Balaguer de todo le decía. Lo único que Balaguer no aceptaba era que le mencionaran sus familiares. Pero en asuntos políticos usted le podía vocear. A Balaguer se le dijo de todo. Del mal que se iba a morir, todo se le dijo a Balaguer, incluso matarlo. Y Balaguer seguía, como se dice, seguía a paso de vencedor. Muy bien. Balaguer nunca sometió a nadie, tengo entendido, solamente hubo un sometimiento que Balaguer promovió, porque fue una ofensa gravísima la que le hizo una voz, una pluma de alquiler mercenaria en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y fue y acusó a Balaguer de que Balaguer tenía una cuenta en paraísos fiscales, y eso fue una ofensa gravísima para Balaguer. Balaguer se constituyó en abogado, el doctor Pina Acevedo, y sometieron a la acción judicial a esa persona que había actuado como una verdadera rata de la política dominicana. Porque después, recuerdo yo, en el periodo de transición 86 de las elecciones de 1986, el primero que se presentó como balaguerista fue la misma persona al que Balaguer había sometido a la justicia. Dios mío. Pero Balaguer es consciente de que todo esto es una ratería, como dice. Y Balaguer, yo creo que fue la única persona que sometió, yo no recuerdo, porque yo no tengo tampoco todo, como no tengo una hemeroteca palaciega de los tiempos de Balaguer. Pero bien, a Leonel Fernández se le ha dicho de todo aquí. Y
Los que hoy se están quejando, como esa joven secretaria ministra de Interior, a Leonel Fernández se le hizo un libro aquí en plena campaña en el 2004. Se le hizo un libro donde apareció un libro de un marido de Leonel Fernández. Oigan la gravedad de eso, pero Leonel Fernández es un hombre manso, digo yo, y dulce también, porque hay que agregarle eso. Leonel es un hombre manso y además es devoto del diálogo y de, como yo le he bautizado, una suerte de sándalo de la política dominicana que perfuma el hacha que le hiere. Todo eso lo hemos dicho de Leonel Fernández. Pero no hubo un PRMista, uno, ni PPHista, menos, ni PRDista, que saliera en defensa de Leonel Fernández. Miren, señores, eso es un arma de doble filo. Mañana eso se revierte contra ustedes. Pero no de parte de un hombre como Leonel Fernández. Leonel Fernández asumió toda esa estercolera, esa política de alcantarilla, la asumió callado. No dijo nada. Pero ganó las elecciones. Y después sus críticos y los que patrocinaron todo eso, fíjense dónde terminaron. Y ese señor gobernó 8 años y no hubo un acto de represalia por nada de esas acusaciones. Luego vino el caso de Quirino y ninguno de todos estos dirigentes del PRM ni del PLD, ninguno, excepto sus amigos, sus seguidores, defendieron a Leonel Fernández del ataque que le hizo el señor, un delincuente, el señor Quirino Castillo, convicto, ex convicto de 9 años preso en los Estados Unidos por traficar 30 toneladas de droga. Imagínense el nivel de delincuencia que es. Ante esas acusaciones, fueron muy pocos los que salieron a defender a Leonel Fernández, porque creyeron en lo que decía ese capo. Oigan bien, no salió uno de los que hoy son funcionarios del PRM, no salió uno a decir, miren, eso no debe ser, eso está muy mal, porque la política no se puede hacer aquí como política de alcantarilla. Estos no son los tiempos de Fuché. Vamos a actuar con limpieza. Nosotros no, mire, eso no reprobamos eso. Ninguno salió a reprobar eso. Le dio crédito a eso. Porque aquí hay que hablar claro y decir la verdad. Leonel Fernández, repito, devoto del diálogo y de todas esas, y de la paciencia, como diríamos, una especie de cordero, de la sangre del cordero, la entrega del cordero, el Leonel Fernández. Pero esas fueron acusaciones gravísimas contra Leonel Fernández. No, muy pocos defendieron a Leonel Fernández. Le dieron credibilidad a Quirino. Ah, no, yo le mandé 200 millones de pesos y se lo puse en un maletín, se lo dejé al lado de la cuna de la hija. ¿Ustedes están oyendo? ¿Dónde fue? En la alcoba de Leonel Fernández. Nadie, a menos que fueran sus amigos íntimos, ni siquiera sus enemigos íntimos de Leonel Fernández, también se quedaron callados. Bien, Leonel, esa es su forma de ser. Repito, dulce, un hombre sin púas vengativas, sin odios gratuitos, hay que decir esa verdad. Y ahí está Leonel Fernández, su personalidad no ha variado. Hoy, entonces, vienen las quejas. Dirigentes del PRM se molestan si le dicen que la narcopolítica lo ha perforado. Y ahí están las evidencias. No hay día que no salga un escándalo de estos. Esos insultos contra Faride, indudablemente, ella ha tenido que defenderse porque es una dama y una familia muy buena. Y su padre, Raful, es un hombre muy bueno y una persona muy decente. Y no deben permitir que una estercolera de comunicación quiera venir a salpicar la imagen de esta joven, de esta señora, y ellos tienen todo el perfecto derecho de quejarse. Pero toda aquella sensibilidad, toda aquella piel tan sensible, aparece hoy. Ayer hacían como el avestruz, metían la cabeza en la endija del avestruz, en el hoyo del avestruz. Pero bien que sometan a la justicia todos estos atrevimientos y toda esta gente que anda en estas redes voceando y haciendo y diciendo de todo
palabras impublicables, acusando gente de todas las maldades y de todas las vagabunderías que es posible que pueda hacer un ser humano. ¿Y cómo es posible esto? Y eso no tiene consecuencias. Ojalá este caso, ella dice que va a llevar a la justicia a la persona que ha señalado que tiene una serie de videos, y hay un grupo de francotiradores de alcantarilla también que están tirándole y haciendo chantaje, diga, con unos videos y unas cosas de estas, y esas cosas tienen que ponérsele freno, porque es el desenfreno, no se puede. Bueno, ojalá tenga éxito la señora Farideh Raful y que ella pues haga su trabajo de acusación. Bien, donde ella no tiene razón es con Riverón, porque es que también es que no hay un buen juicio. El gobierno, lamentablemente, lo decíamos ayer, el gobierno le falta fuelle, comprensión entre lo que es la acción gubernamental, que eso es el gobierno. La señora ministra de Interior tiene que saber que los alcaldes, Donald Trump, a quien primero le pidió ayuda fue a los alcaldes de aquellas ciudades, incluso aquellas ciudades, ¿cómo le llaman? Aquellas ciudades que protegían a los inmigrantes ilegales, la ciudad de refugio. Creo que era así que le llamaban, no recuerdo. Donald Trump pidió que a los síndicos, a los alcaldes le ayudaran a identificar y que no protegieran a esos ilegales. Que los alcaldes y los gobernadores y esa gente era lo que le estaban dando refugio en esas ciudades, no me acuerdo cómo fue el nombre que le pusieron, sí, pero unas ciudades de esas refugio. Y a los alcaldes, porque ellos pueden ayudar, porque el alcalde es la máxima autoridad ahí. Miren el escándalo que hay con el gobierno. El presidente emite un decreto autorizando para que el ayuntamiento viole la ley. El ayuntamiento del Distrito Nacional, que haga compra de emergencia, pero estamos hablando de casi 2.600 millones de pesos. Ustedes saben lo grave que es eso. Pero el presidente sanamente tal vez pone eso. Y quién sabe dónde va el nivel de corrupción que llega. Entonces, el gobierno anda como despistado. No sé, ese caso de Dajabón, ¿qué es lo que tiene que hacer migración? Entonces vayan, actúen ustedes. Y Conani si habla, vaya, recójanlo ustedes lo de Conani, porque el señor síndico de allí lo que ha dicho es, no, yo no estoy deportando a ningún muchacho. Pero son delincuentes que andan, son adolescentes, son menores, pero andan con un puñal en la mano, en la cintura, y matan a cualquiera, y atracan, y roban, y violan, y hacen de todo. Es una plaga lo que hay. Entonces él como síndico, no, yo lo voy a recoger de aquí, pues yo no puedo tener el parque de Dajabón lleno de toda esta plaga. Lo recoge. Pero se lo entrego a migración. Si hay migración, no anunciaron que iba a haber una oficina de migración. El colmo es que en Dajabón no haya una oficina de migración. O el ejército no está ahí, que lo recojan y lo lleven allí a la frontera. Miren quiénes son los dueños de estas ratas. Se fueron por ahí, que se formen allí como delincuentes. Que vayan al vivero del chorizo, que los haga combatientes en sus bandas de delincuentes. Pero no es República Dominicana, entonces Riverón es el malo. No hay una comunicación, no sé, hay como una especie como de gobierno desvalido, que llamarle tal vez así. Gobierno desvalido. Bueno, ya el tiempo no me da. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.